Hola, que el Señor os bendiga, buenos días. ¿Qué tal saludar al que está cerca y decir, estamos en el mejor lugar, que Dios te bendiga? Vamos a aprovecharlo todo, vamos a aprovecharlo todo. Muy bien. Os voy a hablar de una palabra, en inglesa, no es mi idioma que domine más. Os dije la semana pasada que tendríamos una segunda parte y la vamos a tener. La palabra es influencia. Influencer. Tiene que ver con aquellas personas que tienen capacidad para ejercer algún tipo de influencia, es decir, que tienen una fuerza moral o atrayente, son líderes de opinión. Principalmente en las redes sociales, por eso de ahí conocemos este nombre, sobre todo, ellos o ellas producen contenidos todo el día y tienen mucha gente detrás que les sigue, líderes de opinión. Se tiene en cuenta lo que dicen, lo que hacen y prácticamente pueden cambiar cosas que tienen que ver con la moda o la forma de pensar incluso. Se les quiere seguir, se les quiere imitar. Hoy en España quizá algunos nombres que suenan bastante son Marta Díaz, Ibai. En el mundo, pues ya sabéis, en el resto del mundo fuera de España, Cristiano Ronaldo, Messi, Beyoncé y otros nombres. En el mundo cristiano también los hay, como pueden ser Redimidos, Itiel Arroyo, Samuel Berge. No. Bromas aparte, Quique Pavón, etcétera, ¿no? Varios de ellos, Marta Durán. Una pregunta importante es, ¿qué están provocando en ti esas personas? Es decir, ¿qué cambios hay en el sistema de valores o en el comportamiento si sigues a alguno de ellos o a muchos otros que no he mencionado? Pero aún más que en el cambio de valores, ¿qué efecto está produciendo eso en ti? ¿Qué efecto está produciendo? ¿Vale la pena? ¿Qué cambios hay? ¿Qué está pasando? Y por otro lado, otra pregunta importante, ¿cómo influyes tú a otros? Una cosa es cómo quieres que te influyan. Pueden haber cosas que están bien, otras no. Pero, segunda pregunta, ¿cómo quieres o qué crees que es bueno influir tú a otros, a los demás? Si echamos un vistazo a la realidad actual, es bueno saber cómo está el patio, qué nos rodea, cómo están las cosas, cómo está el mundo cercano en el que vivimos o estamos. Pues es muy llamativo que 2000 años antes de nuestro momento actual, hace 2000 años que ya se escribió esto, le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, desde el primer versículo habla de la situación que iba a ocurrir en los últimos tiempos, es decir, en los nuestros, que son mucho más avanzados cronológicamente que los suyos. Y dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma
y por su dinero. ¿Es la tendencia? Cada vez más la gente tiene más amor por sí mismo y por sus cosas. Serán fanfarrones y orgullosos. ¿Está en aumento esto? ¿O la gente cada vez es más humilde y más sencilla? Se burlarán de Dios. ¿Esto va a más o a menos? Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¿Cómo está el tema de la gratitud en la situación que nos rodea? Gratitud. No considerarán nada sagrado. ¿Todo vale? ¿Hay respeto por algo? No amarán ni perdonarán. ¿Es común la práctica del perdón? Dice Pablo a Timoteo, escribiendo lo que pasaría en los últimos tiempos, versículo 3, calumniarán a otros, es decir, con falsas acusaciones y maliciosas para causar daño. ¿Es común la calumnia? Es tremendo. En nuestro día a día, y encender la televisión y revisar el estado del país o nuestros dirigentes, y es continuo. Y no tendrán control propio, dominio propio. Serán crueles. Sin precaución. Se llenarán de soberbia, que es apetito por ser preferido a todos los demás. Y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Al final dice, actuarán como religiosos, algunos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y al final dice, aléjate de esa clase de individuos. Es decir, aléjate de ese tipo de influencia. Radiografía, 2000 años antes. Sin embargo, Jesús dejó muy claro que aquel que le experimentara, aquel que le creyera a él, atención que hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Creer en Jesús o que Él existió es una cosa y creer a Jesús, lo que Él dice, es otra muy distinta. ¿Creemos en Dios o creemos a Dios? Pero Jesús deja muy claro que todo aquel que le experimentara, que creyera a Él, le creyera, que le imitara, que le siguiera, sería o seríamos como sal y luz. Como sal. La sal, además de dar buen sabor a las cosas, hace algo muy importante. Frena el deterioro de los alimentos. Frena la corrupción. Donde está metida, hay conservación. ¿Qué tal en los ambientes en que estamos? ¿En nuestras familias estamos siendo sal? ¿En nuestra comunidad? ¿A nuestro alrededor? ¿En nuestro barrio? ¿En el lugar donde frecuentamos bastante? ¿En las AMPAs de los colegios, de los institutos? ¿En nuestro ambiente? ¿En nuestro trabajo? ¿Estamos siendo sal? La sal da buen sabor, pero también conserva, evita que las cosas se deterioren más. ¿Sí? Lo que ocurre con la sal o el contenido de lo que estamos conociendo, el mensaje, el evangelio de Jesucristo, que es sal, es que a veces pica, a veces duele, sobre todo cuando hay una herida. Pero ¿sabes qué? Eso hace que cicatrice y sane, para que no continúe la infección. Pero también sabemos que el contenido del evangelio es puro amor, que es confrontarte con tus responsabilidades, pero también, por fin, una verdadera salvación en muchos sentidos. Y la pregunta era esta, o mejor dicho, lo que Jesús declaró, que somos sal. Pero también dijo que somos luz, es decir, que
La luz muestra la realidad de las cosas. Estamos muy bien iluminados aquí, ahora. Y sabemos exactamente dónde está sentado, quién está sentado, cómo tiene arrugada la camisa o cómo ha venido bien el que está cerca. Sabemos que hay un pasillo central, sabemos muchas cosas gracias a la luz. La luz muestra la realidad que permitirá tomar decisiones. Nos dice dónde están los obstáculos, las salidas para las situaciones. ¿Somos luz? ¿Tenemos luz para nosotros mismos y nuestras decisiones? Todo el mundo busca referentes. Todo el mundo busca, pues, modelos, hasta gente a la que imitar, que valga la pena. Los influencers hoy transmiten muchos valores y distintos, pero a la vista de la situación espiritual, social, emocional, de todo lo que estamos palpando, ¿qué cosas se necesitan para empezar a cambiar esa lista que hemos leído al principio? ¿Qué hará falta? ¿Qué valores, además del contenido, qué actitudes harán falta para cambiar eso? Pues basada en esa necesidad, ¿qué valores tendría que tener un influencer cristiano, de verdad? ¿Qué actitudes? Pues os anoto una, os comparto una en la que he estado meditando y es, yo creo, autenticidad. La gente está muy cansada de las cosas que no son auténticas ni sencillas. Está muy cansada de todo eso. Los comportamientos postizos, las mentiras, no se mantienen en el tiempo. La gente tiene sed de algo que se mantenga, de algo que sea genuino. Yo creo que sí. Hay sed de honestidad. La honestidad tiene que ver con un sentido de la justicia, tiene que ver con respeto. Hay necesidad de integridad, de respirar integridad. La integridad es aquel que es completo, que no tiene mezclas, que no tiene un doble rasero o una doble camisa. Es decir, no que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra muy distinta dependiendo de quién esté delante. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo nota la gente en tu entorno que tú transmites y eres auténtico? Autenticidad. ¿De qué manera? ¿Cómo lo muestras? Quiero hablarte de una segunda característica, que sería compasivo. Compasivo. Si queremos influir sanamente, es muy necesario que tengamos las características que el mayor de los influenciadores de todos los tiempos, Jesús, tuvo, y su carácter. Y parte de su carácter o característica es ser compasivo. Es decir, con misericordia. Aquel que da segundas oportunidades. ¿Sí? ¿Quieres un ejemplo? Cuando Pedro se acerca a Jesús, porque lo ve, y están en la barca, y hay agua por el medio, y se atreve a saltar y a ir hacia Jesús por el agua, Pedro empieza a caminar y se empieza a hundir. ¿Y qué le dice Jesús en esa escena? Pues le dice, Pedro, otra vez, contigo no hay quien pueda. No es que te hundas, es que te voy a hundir yo. Eso le dice Jesús. Qué bueno que leáis la Biblia. Con Pedro, con cada uno de nosotros, hay otras oportunidades. ¿Cuántos pueden dar algún testimonio pequeño aquí sobre esto? Otras oportunidades. No me extraña, es normal que le quisieran seguir,
¿Qué ejemplo estaba dando? ¿Cómo estaba influyendo Jesús? De tal manera a Pedro y a todo el resto de la cuadrilla, que hace de Pedro el dubitativo, el inseguro, el colérico, alguien que no tenía seguridad, llega a ser un Pedro que predica, habla, proclama en Pentecostés y se convierten, dan el paso al frente 3.000 personas. ¿Qué trabajo no haría Jesús de influencia que los hermanos llamados Boanerges, hijos del trueno, que era Juan y su hermano, que querían cargarse a la mitad por no recibir a Jesús y querían mandar que bajara fuego del cielo para destruir aquella aldea? Y Jesús les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué trabajo no hizo Jesús para que en el final de los tiempos se conoce a uno de ellos, a Juan, como el apóstol del amor? Influyendo de forma compasiva y misericordia, pero con perseverancia. Por eso se logró lo que se logró con ellos, ¿sí? ¿Cómo vamos de perseverancia? De mantenerse en el tiempo. Hebreos dice que necesitamos perseverar porque así recibiremos lo prometido. Y dice también que el justo por la fe vivirá. Es decir, sin ver todo en el momento, sino caminando por fe, esperando, sin ver resultados todavía, eso es perseverar. ¿Sí? ¿En qué momentos han notado compasión los que te observan o están cerca de ti en tu entorno? ¿En qué momentos han notado perseverancia? ¿O somos como la polvorilla y después ya hacemos raya y cruz con esa persona? ¿En qué momento ha tenido Jesús perseverancia contigo? ¿Cómo queremos influir en ese sentido a los demás? Mira, una tercera característica es que un influenciador, un influencer, es aquel al que se le puede seguir. ¿No? Tú no puedes seguir a Superman porque Superman volaba. Tú no puedes volar. A Jesús se le podía seguir. Porque Jesús iba caminando a todas partes. Le podían seguir. Hasta físicamente me refiero. Y entre paréntesis, ¿sabes por qué? Porque él era 100% hombre. Y 100% Dios. Es el único que tenía las dos cosas a la vez. No era Dios disfrazado de hombre, era totalmente hombre. ¿Sabes por qué? Porque salía sangre de la cruz. Porque había tristeza y dolor. Porque había lloro, Jesús lloró. Y muchas otras cosas. Y nadie piense que de pequeño es que no, era especial y no había ni que cambiarle. Jesús fue hombre 100%. Y fue Dios 100%. Además, era la única manera de que pudiéramos conectar con Él y captar lo que hacía falta hacer. Así que a Jesús se le podía seguir. A Jesús se le podía seguir físicamente y se le podía y se le puede seguir haciendo lo que Él hacía. Él dice, obras mayores que yo haréis. No solamente estas, sino aún mayores. Por lo tanto, una buena pregunta sería, ¿los demás entienden lo que hacemos a nuestro alrededor? ¿Entienden lo que hacemos? ¿Los demás pueden seguirnos? Lo bueno que podamos transmitir o no. ¿Se nos puede imitar? ¿O somos tan
tenemos un lenguaje tan extraño y unas formas tan extrañas que no nos pueden seguir? Me parece una buena pregunta. ¿Se entiende lo que haces? ¿Es realizable por otros lo que quieres transmitir? Pablo dijo, sed imitadores de Pedro, porque yo soy un desastre. No, Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, nada de falsa humildad. Sígueme, imita lo bueno, ¿sí? Amén. ¿Cuántos podrían decir esto? Deberíamos poder decirlo. Es hora de que empecemos a decirlo. Es hora de que hagamos cosas que otros puedan imitar. Es hora de dejar legado. La semana pasada hablábamos de esparcir semilla de vida. Esta semana estamos hablando de una buena influencia. Por eso este punto es, a Jesús se le podía seguir y la pregunta es, ¿se nos puede seguir? ¿Es realizable lo que hacemos? ¿Se entiende lo que hablamos? Si cualquier amigo de la calle o una persona que acabas de conocer no te entiende lo que estás compartiendo sobre el mensaje de vida y lo que has encontrado, algo falla. Tienes que volver a examinarlo y ser mucho más sencillo y mucho más claro. Número 4. Ser un buen influenciador del reino de los cielos tiene que ver con ser fácil. No somos ni podemos ser dictadores, porque nuestro mayor influenciador no lo era. Jesús no era un dictador. Él te pone encima de la mesa, delante de ti, los caminos que puedes seguir. Camino de vida o camino sin vida, camino de muerte. Y tú escoges. Y esto se hace, como mejor se hace, es en distancia corta. Cercanos. Hay muchos que Dios ha usado para influir en las masas, en mucha gente al mismo tiempo. Billy Graham, en otros tiempos, ahora otros todavía, pero más allá de eso, es mucho mejor, más profundo, más efectivo enseñar, influir, ayudar, asistir, animar, ajustar en distancia corta. ¿Qué momentos de cercanía has ofrecido? ¿Has dejado notar que eres cercano? ¿Cercana? Déjame darte otro. Número 5. Los influenciadores son generosos. ¿En qué situaciones los demás ven estas cosas? No retiene para sí. Bien. Si José Luis tuviera un vecino que tiene cáncer o otra enfermedad complicada y él ha encontrado o le han legado algún contacto que tiene por ahí del extranjero la cura para esa enfermedad y José Luis se lo guardara en secreto, ¿qué nombre le podríamos llamar a José Luis? ¿Tienes la solución para tu vecino que tiene ese gran problema y te guardas el secreto? Lo más bonito, ni lo digo. Terrible, asesino, egoísta.
así sería. Es mucho peor mantener en secreto el camino al perdón. Mantener en secreto el camino a la paz interior. Si yo he encontrado algo que funciona, mantener el secreto a la eternidad, al paso, por fin a la vida. Oye, que he dado muchas vueltas, ¿eh? Y no hablo de otro, hablo de mí. Esto ha funcionado. Si tú mantienes en secreto eso, ¿qué nombre hay para ti? Se trata de todo lo contrario. La verdad es que tenemos noticias buenas. Tenemos noticias buenas. Un buen influenciador del reino de los cielos es aquel que no se guarda para sí el tesoro que ha encontrado, sino que lo comparte y hace lo necesario para empezar a cambiar esa lista que hemos leído al principio. Ezequiel 3 dice, si tú no le hablas, vamos a leerlo en esta versión, si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta, está hablando Dios, y tú, es decir, tú y yo, no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. Es tremendo tener la solución, tenerlo en tus manos. Sí, ponemos la segunda parte también, por favor. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Es decir, tenemos la responsabilidad de lo que tenemos entre manos. Toda persona nacida en este planeta no sabe, la mayoría no sabe que tiene la necesidad de sentir el abrazo de Jesús, que tiene la necesidad de ser perdonado y de seguirle. Para eso tiene también que admitir su estado, ser honesto, ser sincero, sincera. Pero alguien puede ser usado para mover su conciencia, ¿sí? No estamos hablando de obligar a nadie ni de meter con cuchara nada, sino de compartir. Después ya cada uno hace lo que decide, lo que quiere. Mira, número 6, el influenciador o embajador tiene una visión. Y como representantes de lo que hemos encontrado, Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. El mayor influenciador de todos los tiempos, ya a los 12 años, dijo, en los negocios, en los asuntos de mi Padre es necesario que yo esté. Cuando pasaron 21 años más, dijo una última frase en una escena y dijo, consumado es. Es decir, con una misión clara, sin distraerse durante todo ese tiempo. Ahora, su misión es la nuestra. Segunda de Corintios dice, y todo esto es un regalo de Dios, segunda de Corintios 5, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Así que somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Ahora, alguien dijo, cuanto más influencias, más te van a criticar. Puede pasar, prepárate para eso. Cuanto mayor sea tu influencia, más críticos tendrán. De todas maneras, aunque es el precio que hay que pagar,
Es bueno también que no aceptes ninguna crítica de aquellos que no construyen nada. Hay gente que no construye nada, pero critican siempre lo que se construye o se intenta. Déjame acabar con el número 7. Número 7, un buen influencer tiene pasión. Y yo podemos experimentar. Nuestro fuego viene por lo que vivimos, por la experiencia que hemos pasado, comprobado en primera persona. Y las noticias buenas, las buenas noticias que tenemos. La palabra testigos. Yo quería pedir al grupo de alabanza que volviera a subir. Vamos a cantar de nuevo esa canción que dice, ¿cómo no voy a creer? La palabra testigos, y Jesús dijo, vosotros seréis mis testigos. No está referida a alguien que ha oído de alguien que su primo experimentó algo, sino que un testigo es aquel que ha vivido en primera persona algo y lo ha visto, estaba allí. En un juicio, un testigo testifica y le piden que lo haga de lo que vivió. El testigo no tiene que discutir con el resto del jurado, no tiene que presionar para que cambie el veredicto. El testigo no tiene que probar las cosas. Ese es el trabajo de los abogados. El testigo tiene simplemente que compartir lo que vivió y vio. Jesús nos dijo, vosotros seréis mis abogados. No tenemos que demostrar, defender. Jesús dijo, vosotros seréis mis testigos. Esto es diferente a ser testigo de Jehová, ¿eh? Aunque el nombre es bíblico. Vosotros seréis mis testigos. Es decir, solo hace falta que compartas lo que has visto, lo que has vivido. Esto es importante, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Para estar cerca de lo que pasó, de lo que vivió, de lo que hay que testificar, pues eso mismo. Tienes que estar en el centro de la experiencia. Para eso hace falta intimidad con Dios. ¿De qué vamos a ser testigos? Decíamos al principio que la gente quiere autenticidad porque está cansada de falsedad y de caretas y de postizos. ¿Qué has vivido? ¿Qué has experimentado? ¿Podrías decir algo breve de lo que ha sido para ti la experiencia del mayor influencer de todos los tiempos? ¿Quién puede decir algo breve? Un testimonio breve, ¿sí? Un micro testimonio. Póngase en pie, algo muy breve. Adicciones por esperanza y amor. Amén. Y seguimos trabajando. ¿Alguien más? Esto no está preparado, ¿eh? No, de verdad. ¿Alguien más? Sí. Gloria a Dios. Amén. Eso es, no hace falta decir lo que no es, solo lo que has vivido y estás viviendo. ¿Qué ha supuesto para ti estar pegadito a Jesús? ¿Cómo quieres influir a los demás?
¿Qué legado, qué marca, qué ambiente, qué atmósfera quieres dejar? No hace falta ni que te enrolles, algo que se entienda, algo sencillo. A veces podrás hablar más tiempo, pero hoy, esta mañana, no es una demostración, es algo real, en vivo y en directo. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Qué bueno, qué bueno. Me encantan, me llenan los testimonios. Tenemos que escuchar más testimonios, sí. Eso solo son muestras de lo que hace Jesús, de lo que Dios mismo con su poder, situaciones complicadas, difíciles. ¿O qué pasa donde tú estás? ¿Qué ocurre en tu trabajo o en tu ambiente? Ayer estaba hablando con una hermana de la iglesia, enfermera, y es tremendo porque hay tantos testimonios aún en la época de COVID. El resto, y algunas se declaraban abiertamente ateas, dicen, por favor, estaban como esperando. Entonces necesitaban que se orara, que se dijera algo. Necesitaban echar mano de socorro, de pedir misericordia a Dios en esos momentos. Pues a veces pasa mucho tiempo, pero si ha habido una sana influencia, te van a buscar, echan mano de ti. Yo no sé qué ocurre en tu caso, pero muchas veces te van a llamar, o a veces a nivel individual te van a pedir consejo. ¿Sí? ¿Por qué? Ya os comentaba algunas veces que uno de mis trabajos que tuve, antes de ser pastor, tuve muchos trabajos, pastor a tiempo completo, y podía pasar mucho tiempo, o podían haber hasta burlas, o cancioncitas, o todo lo demás respecto a la fe de uno, pero cuando venían situaciones críticas o a nivel personal aparte, buscaban consejo. O ya sabían que no era bueno que Samuel cogiera el teléfono, porque sabían que podía decir la verdad. Entonces esos trabajos no estaban terminados y habitualmente lo que se hace en muchos lugares, sí, está terminado, solo que el coche ha pinchado, por eso no se lo hemos podido servir. Los folletos, los impresos, trabajaba en una imprenta durante 8 años. Entonces, ok, muy bien, Samuel, bien, pero que no coja el teléfono. Bien. ¿Se sabe que hay integridad, honestidad? No tienes tampoco que liarte, puedes evitar decir algunas cosas, no tienes que ir con sacando el pecho religioso y porque esto dice y va a caer fuego del cielo. Sé como Jesús, ¿de acuerdo? Lo del fuego o la separación de Dios, que eso ya será bastante y ya vendrá al final. Y es bueno que nos preparemos para eso también. Pero tú me entiendes. Para acabar, ¿estás dejando buen sabor de boca? ¿Cómo estás influyendo en los ambientes? ¿Vamos a conformarnos, queridos, con la situación, el status quo del listado que hemos leído al principio? ¿O vamos a empezar a cambiarlo?
¿Qué vamos a hacer? Sobre todo, ¿cómo va a influenciar tu forma de hablar y tu forma de actuar sobre otros? ¿Vas a poder influir, o mejor dicho, se puede influir a través del arte? ¿Se puede influir a través de lo que fabricas? ¿Se puede influir en lo que puedas diseñar? ¿Se puede influir en el área de los deportes? Siendo alguien que ha experimentado la vida nueva en Cristo. ¿Se puede en los deportes? ¿Se puede en la política? Un poco más difícil y en España, pero se puede y se debe. Para acabar, quiero leeros, antes de que cantemos juntos, ese versículo de Mateo 13:33, que dice: el reino de los cielos, es decir, las cosas de Dios, sus asuntos, es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¡Wow! Un poco de pequeño polvo de levadura sobre una masa de harina y agua. Sin levadura, ahí se queda, con su tamaño. Con levadura crece y aumenta. ¿Cómo va a ser tu influencia? Yo quiero orar por los que quieran recibir esto y que Dios te siga hablando ahora mismo donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, síguenos hablando sobre esto. Señor, inquiétanos, despiértanos. Es hora de despertar. No hay demasiado tiempo ya. No hay más tiempo. ¿Qué señal vamos a dejar donde estamos? Yo te pido en el nombre de Jesús, por aquellos que han entendido, que tienen verdadera pasión y que están despertando a este llamado, que tú les des confianza de que tú vas a usarles con toda sencillez. Vas a abrir sus bocas y aun cuando no las abran, su vida, su conducta, su buen hacer va a hablar de ti. Y eso va a ser levadura sana para el resto. Oh Dios, gracias por esta oportunidad. Yo oro en el nombre de Jesús que sigas hablando a cada una de nuestras vidas. Gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue conversando este mediodía en la comida sobre esto. A ver qué te está hablando Dios, qué puedes hacer. Puedes compartir pequeños testimonios con quien estés también. Dios nos está guiando, como habrás comprobado desde principios de año, en la predicación en 2 líneas principales. Una, la sanidad interior que todos necesitamos, seguir trabajando en ella, prepararnos, y al mismo tiempo, a la vez, la otra línea, compartir, conectar, es la visión para este año, conectando con todos aquellos que no han experimentado el amor de Cristo. Vamos a cantar juntos de nuevo. ¿Cómo no vamos a creer? Con todo lo que nos rodea, con todas las evidencias que hay, ¿cómo no vamos a creer en ti, Señor? ¿Estás dispuesto a ser un buen influencer que valga la pena? Con contenidos para que puedan verlos. El Señor nos bendiga.